Si no hubiera contestado aquella llamada, mi vida seguiría siendo una mentira. Martes, 6:37. La pantalla del móvil vibró sobre la mesa de roble de mi despacho. Número oculto. Estuve a punto de ignorarlo. ¿Quién llama sin identificarse en 2025? Pero algo me hizo deslizar el dedo. ¿Señora Beltrán? La voz era femenina, mecánica, como si viniera de una máquina pero sin fallos de tono. Creo que debería saber algo sobre su marido y su secretaria. El mundo se detuvo. Literalmente. Los sonidos de la oficina en Valencia, los teclazos, las risas, incluso el zumbido del aire acondicionado, se apagaron en mi mente. ¿Quién es? Logré preguntar con un nudo en la garganta. Alguien que cree que merece saber la verdad. Mire los recibos del Hotel Turia, habitación 312. Todos los jueves. Desde hace 4 meses. Clic, colgó. Me quedé paralizada, la mano aún apretando el teléfono como si pudiera exprimir más respuestas de él. 19 años casada con Cortés. 2 hijos. Una vida compartida. Y ahora, todo pendía de una voz anónima y una habitación de hotel. No lloré. Ni siquiera me tembló la barbilla. Hice algo mucho peor, abrí mi portátil. Accedí al área de administración de nuestra empresa, un estudio de arquitectura en pleno centro de Valencia. Ingresé en los movimientos de la tarjeta corporativa de Cortés. Y allí estaban, 147,50 € todos los jueves por la tarde. Hotel Turia. Habitación 312. Desde justo 2 semanas después de contratar a su nueva asistente ejecutiva. Crescencia. 28 años. Graduada con honores. Ambiciosa. Rubia. Sonrisa de catálogo. La había entrevistado yo misma. Le recomendé el puesto. Me cayó bien. Incluso la invité a nuestra cena de Navidad. Y ella acudió de la mano de su marido, Pedro, técnico de ciberseguridad, de mirada honesta y modales tranquilos. Lo recuerdo perfectamente. Me pareció una pareja feliz. Qué irónica puede ser la memoria. Cuando Cortés llegó a casa esa noche, no le dije nada. Le di un beso en la mejilla, como cada día. Le serví la lasaña de verduras que tanto le gusta. Y escuché, en silencio, como me mentía sin pestañear sobre una ficticia reunión con el cliente de Gandía, exactamente durante las horas que estuvo en la habitación 312. «Estás rara», me dijo, con su sonrisa de siempre, mientras me cogía la mano. ¿Esa mano qué? Dios sabe dónde había estado hacía solo unas horas. Le devolví la sonrisa. Estaba pensando en el nuevo puesto que tenemos que cubrir en sistemas. ¿Recuerdas? Se va Pedro. Sí, sí. Ya mirará recursos humanos, respondió distraído, quitándole importancia. Creo que quiero encargarme yo personalmente de esa contratación, dije con un tono más firme. Necesitamos a alguien que entienda bien las vulnerabilidades del sistema. Ni se inmutó. No captó el doble sentido. Ni lo sospechó. Y eso me confirmó una cosa, Cortés no estaba preparado para lo que se avecinaba. Esa noche no dormí. No lloré. No hice escándalos. Lo que hice fue peor, tracé un plan. Uno silencioso, elegante, sin lágrimas, sin gritos. Uno que me pondría en ventaja. A la mañana siguiente, busqué el número de Pedro, el marido de Crescencia. Le escribí un correo formal ofreciéndole una entrevista para un puesto técnico en nuestra empresa. Jefe del departamento de ciberseguridad. Dependiente directamente de mí. Un puesto que, por casualidades del destino, se ubicaría justo en el ala opuesta al despacho de su mujer. Un puesto que le permitiría supervisar, con toda naturalidad, el flujo de comunicaciones internas. El acceso a los correos. A las agendas. A las cámaras. A todo. Cuando me preguntó por qué yo, la directora de operaciones, le contactaba directamente, solo respondí. Tu reputación te precede. Y creo en mantener cerca a las personas con verdadero talento. No tenía ni idea de lo cerca que pensaba tenerlo. El día que Pedro firmó su contrato fue el día en que empecé a recopilar pruebas. No suposiciones. Pruebas.
Cada reunión, extraoficial, que Cortés programaba con Crescencia. Cada almuerzo sospechosamente largo. Cada entrada al hotel registrada con su número de DNI. Cada intercambio de correos que se borraba minutos después de enviarse. Cada conversación susurrada cuando pensaban que nadie escuchaba. Nadie sospechaba nada. Nadie, excepto Pedro y yo. Y eso lo cambiaba todo. Seguí representando mi papel con precisión quirúrgica, la socia ocupada, la madre entregada, la esposa algo despistada por las tensiones del cierre fiscal. A ojos de todos, solo era Yesenia, la cofundadora brillante y algo agotada del estudio de arquitectura más solicitado de Valencia. Fingía no ver cómo Crescencia rozaba el brazo de Cortés cada vez que se inclinaba sobre su pantalla. Fingía no notar esas miradas largas, cargadas de algo más que profesionalismo. Fingía no molestarme cuando me dijo que Crescencia debía acompañarle a una conferencia en Sevilla. Asuntos de logística, lo llamó. Como si en 2025 alguien necesitara logística presencial para una presentación de PowerPoint. Has adelgazado. Me preguntó mi hermana, Manuela, durante nuestra comida mensual en el mercado de Colón. Una nueva dieta de estrés, respondí mientras removía la ensalada sin tocarla. Final de año fiscal. Lo que no le dije fue que hacía semanas que no dormía más de 4 horas. Que encontraba pelos largos y rubios en las camisas de mi marido. Que había visto un avance de WhatsApp en su móvil que simplemente decía, te echo de menos. No puedo esperar al jueves. El asco me golpeaba con una mezcla de dolor y rabia. Pero también con determinación. 2 meses después de que Pedro entrara en la empresa como jefe de ciberseguridad, ya lo había reformado todo, nuevos firewalls, mejores controles de acceso, y con mi aprobación directa, supervisión silenciosa del tráfico de correos. Todo bajo el pretexto de proteger nuestros datos de clientes internacionales. Una tarde, llamó discretamente a la puerta de mi despacho. Yesenia, he encontrado algo raro en los accesos al servidor. ¿Tienes un minuto? Entró. Su tono era profesional, pero su rostro decía otra cosa. Estaba nervioso. Alguien ha estado accediendo a documentos financieros confidenciales fuera del horario habitual. Autorizaciones de transferencia, en concreto. Me entregó un informe impreso. Le eché un vistazo y el corazón me dio un vuelco. Todos los accesos salían desde el terminal de Crescencia. Siempre después de las 8 de la tarde. ¿Lo has comentado con alguien más? Pregunté. El protocolo dice que debo informarte a ti primero. Asentí. Haz exactamente eso. Solo a mí. Quiero comprender bien la situación antes de mover ficha. Lo que Pedro no sabía, lo que nadie sabía, era que yo ya había cruzado otra línea hacía semanas. Revisando documentos antiguos, descubrí transferencias discretas que, una a una, parecían irrelevantes, 800 euros aquí, 200 allá. Pero sumaban casi 30. 000 euro. Todas autorizadas por Cortés, tramitadas por Crescencia, y transferidas a una cuenta externa que no figuraba en ninguna hoja oficial. No solo me engañaban a mí. Nos estaban robando. A la empresa. A nuestros hijos. A nuestro futuro. Esa noche, Cortés llegó más tarde de lo habitual. Excusas ensayadas, reunión con clientes, tráfico en la A3, un cierre complicado. Mientras hablaba, aflojándose la corbata y sirviéndose su whisky de siempre, yo ya había pasado la tarde con el auditor financiero de la empresa. ¿Qué tal el día? Preguntó distraído, revisando su móvil. Intenso. El proyecto de la Torre Johnson es un infierno, respondí sin mirarlo. Crescencia se ha quedado hasta tarde ayudándome con la presentación de mañana, añadió con tono casual. Qué maja, la verdad. Estamos teniendo suerte con ella. Asentí, con una sonrisa suave. Suerte, pensé. Qué palabra tan peligrosa. Estoy pensando en darle un aumento, continuó. Últimamente se está dejando la piel. Me limité a responder con un leve Tomé un sorbo lento de agua. No le di el gusto de discutir. ¿Y tú qué tal con el nuevo? ¿Con Pedro? ¿Era necesario ese puesto de ciberseguridad? Preguntó, con esa voz envenenada de condescendencia. Es excelente. Muy meticuloso.
Se fija en detalles que otros pasan por alto. Vi como su ceño se fruncía ligeramente. Un detalle mínimo, pero no me pasó desapercibido. Solo asegúrate de que se centre en las amenazas externas, dijo, esta vez con más firmeza. No quiero que se pierda el tiempo espiando a nuestra gente. Eso genera desconfianza. Lo miré. Directo a los ojos. ¿Sabes lo que realmente genera desconfianza? Un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente. En ese instante vi cómo se le escapaba una sombra en la mirada. Un microsegundo de pánico. Lo vi. Lo supe. Y él lo supo también. Y sin embargo, sonrió. La misma sonrisa con la que me pidió matrimonio. Con la que me prometió fidelidad eterna. Con la que me miraba mientras mentía con una seguridad que ya no le pertenecía. Porque esta vez ya no tenía el control. Le di mi vida. Y él intentó robarme hasta el final. No hay secretos aquí, cariño. Solo estoy cansado, dijo Cortés desde el pasillo, antes de subir a ducharse. Al oír el agua caer, me volví hacia el portátil y escribí un único mensaje a Pedro. Tenemos que hablar. Mañana. 7 de la mañana. Le había dado todo a ese hombre, mis 20, mis madrugadas, mi visión, mi alma. Le ayudé a levantar de la nada nuestro estudio, a hacerlo respetado, a tener una vida cómoda en el centro de Valencia. ¿Y ahora? Ahora planeaba largarse con Crescencia y nuestro dinero. Lo vi claro, no era solo un desliz, una aventura de oficina. Era una traición integral. A nuestro matrimonio. A nuestros hijos. A nuestros socios. A nuestra historia. Me dolió. Me dolió tanto que por un segundo me faltó el aire. Pero no me hundí. No iba a dejar que me descartaran como una nota a pie de página. A la mañana siguiente, cuando la oficina aún estaba vacía, Pedro y yo nos reunimos a puerta cerrada. Le mostré los documentos, transferencias sospechosas, correos con lenguaje en clave, rutas de vuelos. Casi 8 meses desviando dinero de la empresa. Más de 120.000 euros filtrados en pagos fragmentados, justificados como gastos de clientes inexistentes. Todo cuadraba. El rostro de Pedro pasó de la sorpresa a la rabia, y finalmente a una concentración tan intensa que parecía estar calculando la caída de un edificio. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto? Preguntó. La aventura. 3 meses. El robo, lo descubrí hace poco. Lo miré con sinceridad. Siento haberte metido en esto, pero necesitaba a alguien que tuviera tanto que perder como yo. Pedro soltó una risa breve y amarga. ¿Y confías en mí? Apenas me conoces. Sé lo suficiente, le dije. Sé que eres honrado. Sé que eres brillante en lo que haces. Y sé que mereces algo mejor que una mentira envuelta en perfume caro. Se quedó en silencio mirando sus manos. ¿Y ahora qué? Sonreí por primera vez en semanas. Ahora. Pasamos a la siguiente fase. Durante las siguientes 2 semanas, mantuvimos la fachada de siempre. Saludos amables, reuniones de rutina, cafés en la sala de descanso. Mientras tanto, recopilábamos todo, grabaciones, patrones de comportamiento, registros de acceso, borradores de correos, gastos. Lo que ni Cortés ni Crescencia sabían es que los correos eliminados no desaparecían del todo. Que los gastos aprobados dejaban un rastro. Y que las cámaras de seguridad, sí, también grababan sonido. Pero no bastaba con atraparles por las trampas financieras. Necesitábamos saber el plan final. Y lo conseguimos. Una noche, casi a medianoche, Pedro irrumpió en mi oficina con un rostro blanco como el mármol. Han reservado billetes de ida a Buenos Aires. Este viernes. Primera clase. Han usado puntos de tu tarjeta compartida. Querían que pasara desapercibido. Se le quebró un poco la voz. Apretaba los puños, pero no por rabia. Era impotencia. ¿Y qué hay del pago a Henderson? Pregunté. Confirmado. 10 millones de euros. Debían entrar en la cuenta operativa el jueves a última hora. Crescencia ha conseguido acceso total. Cortés firmó la autorización entre papeles sin revisar.
todo preparado para desviar el dinero. Me lo imaginé tan claro como si lo hubiera visto, firmando con su pluma Montblanc, confiado, mientras pensaba en la playa, en la libertad, en todo lo que robaría sin consecuencias. Desaparecerían. Dejándonos a Pedro y a mí arruinados, deshonrados, con la empresa hundida. No, dije, con una frialdad que me sorprendió. No si actuamos primero. Mi plan original era más simple. Confrontar a Cortés, despedir a Crescencia, divorciarme, recomponerme. Salir de esta con dignidad. Pero esto era mucho más grande. No era solo una traición sentimental. Era delito corporativo. Y la dignidad ahora no bastaba. Ahora se trataba de justicia. El pago a Henderson es la clave, dije lentamente. Si podemos redirigir ese dinero, si dejamos que crean que todo sigue según lo previsto, los pillamos en el último minuto. Con las manos en la masa. Perfecto, dijo Pedro. Pero debemos hacer que se sientan seguros. Que crean que han ganado. Y así lo hicimos. Mientras ellos jugaban a los amantes conspiradores, nosotros les tejíamos la trampa final. La conferencia en Sevilla, la cena de negocios, las llamadas urgentes desde números que no existían. Todo fingido. Todo bajo vigilancia. Lo único que faltaba era esperar. Solo quedaban 3 días. 3 días para que firmaran su sentencia. 3 días para que descubrieran que esta vez no era yo la que iba a perder. Mientras ellos creían que huían con todo, yo ya les había cerrado todas las salidas. Asentí lentamente, dejando que el silencio hablara por mí mientras una idea, fría y precisa, se formaba en mi cabeza. Eso significa que no podemos dejar que sepan que lo sabemos, le dije a Pedro. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la anticipación. Como una corriente eléctrica recorriéndome las venas. Cortés siempre me había subestimado. Me veía como la cara amable, la creativa, la decoradora de reuniones. Se olvidaba de quién negoció aquel primer contrato con la Generalitat. ¿Quién convenció a un inversor cuando el banco nos cerró la puerta? ¿Quién convirtió una oficina de 2 en un estudio con 30 empleados y clientes internacionales? Se olvidó de que yo siempre había sido la estratega. Esa noche, mientras él cenaba frente a Netflix, le propuse a Pedro un ascenso temporal. Sería responsable de verificar directamente todos los protocolos de seguridad financiera de los próximos contratos. Incluido, por supuesto, el de Henderson. Al día siguiente, convoqué una reunión del comité ejecutivo. Crescencia estaba presente. Se sentó algo más rígida de lo normal, sobre todo cuando vio que Pedro tomaría asiento justo frente a ella. Pero mantuvo su máscara profesional. Cortés, sin embargo, no paraba de mirar el reloj. Como si esperase que el tiempo le diera permiso para desaparecer. Como todos sabéis, el contrato con Henderson representa el mayor ingreso en la historia de nuestra empresa, empecé, serena. Y precisamente por eso, he decidido implementar un nuevo protocolo de seguridad para el procesamiento de pagos. ¿Es realmente necesario?, preguntó Cortés, forzando una sonrisa. Nunca hemos tenido problemas antes. Más vale prevenir, respondí dulcemente. Por eso, desde hoy, Pedro estará a cargo de verificar y supervisar todas las transferencias entrantes. Y a partir de ahora, cualquier movimiento superior a 100,000 € requerirá autenticación doble. Sin excepciones. Noté el temblor en los ojos de Crescencia. Esa mirada fugaz hacia Cortés. Y esa aprobación exagerada con la cabeza, como si todo estuviera bien. Cortés intentó intervenir, suavemente al principio. Solo va a complicar las cosas. En serio, esto puede entorpecer. Pero Pedro le cortó con calma. Es una práctica habitual. El sistema es eficiente y seguro. Se implementa en todas las empresas con operaciones de este tamaño. Y luego, como sabía que haría, comenzó una explicación técnica que haría que a Cortés se le apagaran los ojos. Al final de la reunión, conseguí lo que necesitaba, la firma de todos, incluida la suya. Aunque no lo sabían, esa noche les habíamos sellado la puerta de salida. Horas después, escuché a Cortés hablar por teléfono en su estudio, creyéndose a salvo. Necesitamos otra forma. No podemos esperar. No me importa cómo lo hagas.
Solo arréglalo. Pasé frente a su puerta con una sonrisa que no contuve. Él no sabía que yo ya había previsto todos sus movimientos. La mañana anterior al gran pago, fingí estar enferma. Primera vez en 15 años. Cortés pareció incluso aliviado. Tú descansa. Yo me encargo de todo, del pago a Henderson, de la oficina, me dijo, dándome un beso rápido en la frente. No te preocupes por nada. Esperé media hora. Me vestí. Conduje sin música, sin mirar atrás. Entré por la puerta de servicio. Pedro ya me esperaba, como habíamos pactado. Silenciosos, nos dirigimos a la única sala sin cámaras, el cuarto de servidores. Han cambiado de táctica, me informó. Anoche Crescencia accedió a los formularios de transferencia y generó una copia exacta. Piensan reemplazarla hoy durante la reunión. Número de cuenta. Islas Caimán. Imposible de rastrear una vez se mueva el dinero. Asentí. Sin sorpresa. Perfecto, dije. Justo lo que esperábamos. 10 de la mañana. Nos instalamos en la sala de vigilancia. Pedro activó las cámaras. Todo se desarrollaba como previsto. Cortés reunió al equipo ejecutivo, excluyendo cuidadosamente a Pedro. Lo cual, según los nuevos protocolos, ya era una infracción. Lo sabía. Le daba igual. Pensaba que era su última jugada. Como sabéis, Yesenia está indispuesta, dijo con seguridad. Así que yo supervisaré personalmente el pago a Henderson. Crescencia ha preparado toda la documentación necesaria. Mentira número 1. La carpeta que Crescencia sostenía era la versión manipulada, con el número de cuenta offshore. La depositó sobre la mesa. Todos los presentes, confiados. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo detrás de la pared de cristal. Nadie sabía que en realidad ya habían firmado su confesión. Me acerqué al intercomunicador y pulsé el botón. Buenos días, equipo. Aquí Yesenia. No estoy enferma. Solo he estado observando. Y entonces abrí la puerta. Mientras ellos creían que nos estaban engañando, nosotros ya estábamos firmando su sentencia. Crescencia se levantó y comenzó a repartir carpetas a todos los miembros del equipo ejecutivo. Sonreía. Profesional, segura, impecable. Nadie sospechaba que dentro de aquellas carpetas se escondía un intento de fraude internacional. Nadie, salvo Pedro y yo. Las 10:15. Justo en el momento esperado, mi móvil vibró. Era Dante en persona. Yesenia, me alegro de pillarte. Hemos recibido 2 versiones distintas de las instrucciones de transferencia esta mañana. ¿Todo bien? Lo siento mucho, Dante, respondí con voz preocupada. Estamos implementando nuevas medidas de seguridad. Los datos correctos solo se envían desde nuestro portal financiero oficial. Cualquier otro canal debe ignorarse. Eso creía. Solo quería asegurarme antes de autorizar los fondos. Te llegarán en 1 hora. Perfecto. Gracias por tu diligencia. La seguridad es lo primero, especialmente ahora. Colgué. La jugada maestra acababa de ejecutarse. A las 10:30, desde la sala de vigilancia, Pedro y yo observamos cómo Crescencia entraba sin llamar al despacho de Cortés. Aunque no teníamos audio, el lenguaje corporal lo decía todo. Ella estaba alterada. Él, completamente desorientado. Movían las manos, consultaban sus móviles, tecleaban nerviosos. A las 10:45, envió un mensaje al director financiero, quien ya estaba al tanto de toda la operación desde el día anterior. 5 minutos después, lo vimos entrar en la oficina de Cortés. Sonreía como si todo estuviera en orden. Buenas noticias, dijo en voz alta, asegurándose de que la cámara captara cada palabra. El pago de Henderson ha sido recibido. 10 millones de euros, ingresados en nuestra cuenta operativa. Todo correcto. Las caras de Cortés y Crescencia fueron un poema. Pálidos. Estupefactos. Atónitos. A las 11 en punto, entré por la puerta principal. Traje de poder, tacones seguros. Pedro caminaba a mi lado. La recepcionista parpadeó, sorprendida. Yesenia. Pensábamos que estabas enferma.
Me siento mucho mejor, respondí en voz alta. Es increíble lo que puede hacer una conciencia tranquila. Fuimos directos a la sala de reuniones. Envié una convocatoria urgente a todo el personal. En minutos, todos estaban reunidos. Incluidos Cortés, visiblemente descompuesto, y Crescencia, tensa, sentada a varios metros de distancia. Me coloqué en la cabecera de la mesa, justo donde solía sentarse Cortés. Esta vez, era mi lugar. Gracias a todos por acudir tan rápido. Tengo una noticia difícil que compartir. Hice un gesto a Pedro, quien comenzó a repartir carpetas, imitando exactamente los gestos de Crescencia minutos antes. Solo que estas carpetas no contenían fraudes disfrazados de facturas. Nuestra empresa ha sido víctima de un intento de robo interno. Alguien intentó desviar 10 millones de euros del contrato Henderson a una cuenta en el extranjero utilizando documentación fraudulenta. Se oyeron murmullos. Susurros. El crujido de una silla moviéndose. Afortunadamente, continué con voz firme, nuestros nuevos protocolos de seguridad lo detectaron a tiempo. El dinero está seguro. Pero eso no es todo. Lo que tienen en sus manos son pruebas de un patrón de fraude financieros que se remontan a más de 8 meses, transferencias irregulares, falsificación de gastos y ahora, intento de apropiación de fondos a gran escala. Crescencia bajó la mirada. Cortés ni siquiera pestañeaba. Rachel, esto es un error. No tienes idea de lo que estás diciendo, dijo él por fin, con la voz entrecortada. Son errores. Confusiones. Ya sabes cómo funciona contabilidad, la segunda carpeta, por favor, dije a Pedro. Nuevos documentos. Esta vez, capturas de correos con lenguaje íntimo, justificantes de estancias en hoteles, imágenes de las cámaras de seguridad fuera del horario laboral. Cortés y Crescencia, en actitudes inequívocas. Muy lejos de cualquier código de ética. Además de los delitos financieros, dije con absoluta serenidad, ha habido una grave violación de la ética profesional. Quien debía proteger esta empresa estaba motivado por algo más que el dinero. Crescencia se quedó de piedra. Cortés intentaba no mirar a nadie. Esto es una casa de brujas, gritó de repente, levantándose de golpe. La silla se estrelló contra la pared. No puedes hacer esto, balbuceó. Tú ya lo hiciste, Cortés. Tú y Crescencia decidisteis robarnos. A mí. A nuestros hijos. A todos los que trabajan aquí. Yo solo me aseguré de que no os salierais con la vuestra. En ese instante, 2 agentes de la Policía Nacional, vestidos de civil, entraron en la sala. Pedro les entregó los documentos con un gesto silencioso. Cortés. Crescencia. Están detenidos por fraude corporativo, intento de desvío de fondos y apropiación indebida. El silencio fue absoluto. Nadie se movió. Solo los pasos de los agentes al escoltarlo fuera de la sala. Nadie les aplaudió. Nadie les defendió. Cuando se cerró la puerta tras ellos, respiré hondo. Había sido doloroso, sí. Pero necesario. Esta empresa ha pasado por mucho, dije al equipo, recuperando la voz. Pero seguiremos adelante. Con integridad. Con responsabilidad. Y con la certeza de que nadie está por encima de lo que hemos construido juntos. Los primeros aplausos fueron tímidos. Luego más fuertes. Algunos compañeros se acercaron a abrazarme. Otros lloraban en silencio. No por pena, sino por alivio. Una semana después, firmé el divorcio. En silencio. Sin escándalos. Sin prensa. Pedro fue nombrado director de sistemas de la empresa. Los clientes no se enteraron de nada. El proyecto Henderson siguió adelante. Y nuestra reputación salió fortalecida. La venganza nunca fue el objetivo. Solo quería la verdad. Y asegurarme de que nadie más perdiera lo que yo estuve a punto de perder. Nunca subestimes a una mujer tranquila. Especialmente si fue ella quien construyó el imperio que tú pensabas robar. El verdadero poder no está en destruir. Está en reconstruir, incluso después de que te hayan roto. La unidad de delitos económicos ya está de camino, dije con voz baja pero firme. También vienen representantes de la Junta de Licencias Profesionales. Silencio absoluto. Ni una tos.
Ni un susurro. Crescencia rompió primero. Fue idea suya. Sollozó, señalando a Cortés con el dedo tembloroso. Todo esto fue su plan. Dijo que nunca nos pillarían. Que tú, Yesenia, nunca te dabas cuenta de nada. Que te daba igual el dinero. Cortés se giró hacia ella como un animal acorralado. Mentira. Eso es mentira. Todo esto lo ideaste tú. Fuiste tú quien empezó a desviar dinero. Tú manipulaste los accesos. Y así, delante de todo el equipo, sus socios, sus empleados y sus vergüenzas, se destrozaron mutuamente. 20 años de matrimonio. 4 de infidelidad. 8 meses de robo. Todo reducido a una batalla de acusaciones mezquinas. Yo los observaba en silencio. Ya no había rabia. Solo una extraña sensación de alivio. La seguridad los acompañará fuera del edificio, dije al fin. Su acceso ha sido revocado. No intenten tocar nada de sus escritorios. Las autoridades se encargarán. Me giré hacia el resto del personal, que nos miraban con los ojos muy abiertos. Por supuesto, vamos a cooperar plenamente con la investigación. Y esta empresa seguirá funcionando. Mejor. Más limpia. Más fuerte. Gracias por vuestra comprensión. Mientras 2 guardias de seguridad escoltaban a Cortés y Crescencia fuera de la sala, yo me mantuve de pie en la cabecera de la mesa. Firme. Impecable. Aunque por dentro todavía sentía como temblaban las ruinas de todo lo que había sido mi vida. El director financiero se me acercó con cautela. Yesenia, lo siento. De verdad. No teníamos ni idea. Le dediqué una leve sonrisa. Ese era el punto. Pero ya sabes, hay cosas que no pueden esconderse para siempre. Cuando la sala se vació, Pedro volvió a entrar. Cerró la puerta detrás de él. Ya está, dijo simplemente. Se han ido. Asentí. Me dejé caer en una silla, por fin, como si mis huesos hubieran decidido rendirse. Los billetes a Buenos Aires están cancelados. Las tarjetas de crédito, anuladas. Las líneas telefónicas, cortadas. Y, añadió, con una media sonrisa, la reserva de hotel para esta noche también ha sido cancelada. Lo miré, alzando una ceja. ¿Qué reserva? Hampton Inn. Habitación 412. Querían celebrarlo antes del vuelo de mañana. La ironía me provocó una risa que se me había estado escapando desde hacía meses. El mismo lugar. La misma habitación. El mismo error. Me encontraba en el vestíbulo recién reformado del estudio. El nuevo rótulo brillaba bajo el sol de Valencia. Price Design y Architecture. Mi apellido. Mi nuevo comienzo. Personal. Profesional. Completo. Durante semanas, el escándalo ocupó titulares en la prensa local. Finalmente, Cortés y Crescencia aceptaron acuerdos con la fiscalía, 5 años para él, 3 para ella, además de devolver hasta el último euro robado. Sin lujos. Sin dignidad. Sin escapatoria. El proyecto Henderson, el mismo que casi nos arruina, terminó a tiempo y por debajo del presupuesto. Nuestro prestigio no solo sobrevivió, se reforzó. Ahora, los clientes sabían que en esta empresa se hacía lo correcto, aunque doliera. Pedro se acercó mientras instalaban el cartel nuevo. El logotipo es perfecto, comentó. Transmite fuerza. Y verdad. El cambio era necesario, respondí. En muchos sentidos. Nos habíamos hecho amigos. No fue romántico. Ni falta que hizo. Estábamos demasiado rotos para eso. Pero había respeto. Cuidado. Una especie de lealtad nacida del barro de la traición. ¿Has sabido algo de él? Preguntó. Negué con la cabeza. Mi abogado se encarga de todo. No tengo por qué saber más. Crescencia, en cambio, escribe a veces. Disculpas. Justificaciones. Él se encogió de hombros. Yo dejé de leerlas. Yo también, respondí. Hay heridas que no necesitan ser reabiertas. Solo cerradas. Firmadas. Archivadas. Mi móvil vibró.
Era un mensaje de mi hija, desde la universidad. He visto el nuevo cartel en tu Insta. Es precioso. Estoy tan orgullosa de ti, mamá. Por primera vez en mucho tiempo, se me hizo un nudo en la garganta. No por tristeza. Por algo distinto. Algo mucho más valioso. Orgullo. Mis hijos habían aguantado el golpe. Me habían visto levantada. Me habían visto resistir. Y sobre todo, me habían visto seguir adelante. Algunas personas salen rotas de una traición. Yo salí completa. Por primera vez. Al principio, mis hijos estaban desorientados. Enfadados. Pero no conmigo. El mundo que conocían se había resquebrajado, y aún así, se mantuvieron a mi lado. Con el tiempo, entendieron. Entendieron que lo que su padre había hecho no era solo un desliz, ni un error de juicio. Fue una traición egoísta, no solo hacia mí, sino hacia todos nosotros. Y me vieron aguantar. Sin derrumbarme. Sin esconderme. Y poco a poco, su respeto creció. No porque todo saliera perfecto. Sino porque les mostré lo que significaba afrontar una tormenta con la cabeza alta. Esa mañana, mientras caminábamos de vuelta a la oficina, Emiliano me dio una noticia inesperada. «¿Te llamaron los de Henderson?», dijo con una media sonrisa. «Quieren que lideremos su nuevo proyecto en Seattle». Lo miré, un poco sorprendida. «Han dicho por qué siguen con nosotros, después de todo lo que pasó». Emiliano asintió. Sus ojos brillaban con algo más que satisfacción profesional. «Han dicho que valoran trabajar con alguien que demuestre integridad bajo presión. Alguien en quien pueden confiar». Una palabra sencilla, pero con un peso inmenso. Algo que puede costar años construir y segundos destruir. Esa noche, al cerrar la puerta de mi despacho, me detuve un momento. Observé la foto que ahora adornaba mi escritorio. No era una imagen de Cortés y yo en mejores tiempos. Era una foto en blanco y negro del primer edificio que diseñé completamente sola, una pequeña clínica en Alicante. Había olvidado cuánto orgullo me dio ese proyecto. Cuánto representaba de quién era yo antes de él. Durante años, había entrelazado mi identidad con la suya. Mis logros quedaban en segundo plano frente a nuestros éxitos. Había borrado partes de mí para que todo encajara. Pero ya no. La traición fue devastadora. Sí. Pero también fue un espejo. Y en ese reflejo vi partes de mí que había olvidado que existían. Partes que ya no iba a volver a dejar atrás. Conduciendo hacia mi nuevo apartamento, más pequeño, más silencioso, con vistas espectaculares al puerto de Valencia, pensé en lo lejos que había llegado. En lo que había atravesado. Ya no esperaba a nadie que no quisiera volver a casa conmigo. Ya no dudaba de mis instintos cuando algo no cuadraba. Ya no bajaba la cabeza para que alguien más brillara. Mi teléfono sonó por los altavoces del coche. Era mi hermana. ¿Quedamos esta noche? ¿Traes tú el vino? Claro. Lo recojo ahora, respondí con una sonrisa. Ah, por cierto. Te ha vuelto a llamar ese cliente de Nueva York. El que te quiere a ti, personalmente, para su nuevo proyecto. Ya sabes lo que te digo siempre. Que diga que sí, completé, mientras señalaba con el intermitente hacia la tienda de vinos. Esta vez lo haré. El semáforo se puso en verde. Aceleré suavemente, sin prisa, sin miedo. Durante mucho tiempo fui una espectadora en mi propia vida. Invisible. Subestimada. Ignorada. Pero ya no. Ahora, lo veía todo con una claridad nueva. Una resiliencia que no sabía que tenía. Una verdad que dolió, pero me devolvió a mí misma. Y en esa verdad, descubrí algo más. Que mi luz siempre había estado ahí. Solo necesitaba que la traición me obligara a encenderla. Y ahora, esa luz proyectaba una sombra más larga de lo que nadie, ni siquiera yo, había imaginado jamás.